Hermanos y hermanas, paz y bien. En este domingo 19 del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a continuar meditando en torno al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 32 al 48, en el cual con ternura, pero también con firmeza, Jesús nos invita a mantenernos fieles al Señor y ante todo, seguir caminando siempre en la confianza de nuestro Dios. Como cada domingo tenemos la oportunidad de compartir esta reflexión, Miguel y mi persona, Fray Jair, y estamos también gozosos de que ustedes nos puedan acompañar cada domingo en esta reflexión. Miguel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Fray. A ti también muchísimas gracias por asistir el día de hoy, y a ustedes, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este gran domingo del Señor, el 19º domingo. Fray, para el inicio de lo que es nuestra reflexión el día de hoy, el Evangelio comienza con una frase conmemoradora que dice: no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Que nos revela lo que es esta expresión sobre el gran amor de Dios y nuestra identidad como discípulos, y cómo podemos vivir hoy en día con más confianza, incluso con ese menos miedo que a veces nos presentan. Sí, es interesante porque el texto que la Iglesia nos propone el día de hoy le precede a él el Evangelio que escuchábamos el domingo anterior, pero en medio de ello hay dos parábolas, o más bien dos invitaciones. Primero es a recordar la grandeza de nuestro Dios, que se preocupa por todos nosotros, por grandes y pequeños, y nos invita a mantener la confianza precisamente a partir de dos imágenes: la imagen de los aves del cielo y de los lirios del campo, a los cuales el Señor protege y reviste de gran esplendor. Por ello, unido a estas dos imágenes, lo que continúa es esa expresión: no temas, pequeño rebaño. No temamos porque nuestro Dios es un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en nuestra condición de discípulos, nosotros debemos caminar siempre en la confianza en que el Dios que nos ha llamado a la vida, que el Dios que nos ha invitado a conocerle y a caminar con Él, permanece siempre de nuestra parte y está siempre atento a nosotros. Jesús continúa con unas fuertes palabras y nos invita a estar preparados como siervos que esperan a su Señor con las lámparas encendidas. Fray, ¿qué significa lo que es en nuestra vida cristiana? Estar vigilantes, estar preparados, y que esas lámparas qué lámparas verdaderamente necesitamos mantener encendidas para esperar en el reino. Sí, antes de grabar este video estábamos hablando de los energizantes, ¿no? Y todo el mundo utiliza los energizantes para mantenerse en vela, para mantenerse activo en el trabajo. Pues esos energizantes que se nos proponen a nosotros como cristianos son básicamente el estar atentos a la oración, a no alejarnos de la gracia de Dios, pero también el energizante de el poder compartir con nuestros hermanos nuestra fe, el poder ser sujetos de los gestos de misericordia y de compasión para con nuestros hermanos, e incluso también ser destinatarios de estos gestos de cercanía, de amor y por lo tanto de fraternidad. Uno de los modos de mantenernos vigilantes precisamente es teniendo siempre presente al Señor en nuestra vida y esforzándonos continuamente por manifestarlo con nuestros gestos a nuestros hermanos. El Señor promete también que si encuentra a sus siervos vigilantes, Él mismo se ceñirá la cintura y les servirá. Un gesto pues bastante sorprendente. Y Fray, que nos enseña lo que es esta imagen sobre la verdadera humildad de Dios, el valor de la fidelidad incluso en las pequeñas cosas. Sí, es interesante porque si nosotros recordamos, Jesús con su ejemplo nos muestra el camino que nosotros debemos seguir como sus discípulos, y la humildad nos la manifiesta Jesús precisamente a partir de aquel acontecimiento que ya en Semana Santa meditábamos, que era ante todo el hecho de que Jesús se pone como aquel que sirve en medio de sus discípulos. Pues también nosotros estamos llamados a ellos.
Estamos llamados a ponernos siempre al servicio de nuestros hermanos y por lo tanto también al servicio de la misión que Dios nos encomienda como discípulos suyos y por lo tanto estar siempre dispuestos al servicio generoso. La humildad se manifiesta precisamente en esos pequeños gestos, en los gestos de misericordia, de compasión, de estar abierto al encuentro con el hermano, de salir al encuentro de las necesidades del hermano y a no pretender posicionarnos por encima de ellos. El Evangelio continúa y nos recuerda que a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Fray, ¿cómo podemos lo que es interpretar también esta advertencia en el contexto de nuestras mismas responsabilidades, sean familiares, sean laborales, sean eclesiales? ¿Y cómo podemos evitar en sí la pereza espiritual? Pues esta es una frase que incluso en nuestra vida particular vivimos, la reproducimos, ¿no? Diciendo, pues, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y es cierto, ¿por qué? Porque nosotros que hemos experimentado el amor de Dios, estamos llamados precisamente a manifestarlo también a nuestros hermanos. Muchas veces la pereza, no solo física, sino la pereza espiritual, nos lleva a olvidarnos de la relación con el otro, de la relación con el hermano, y por lo tanto nos excusamos muchas veces de salir al encuentro del otro, sobre todo de salir al encuentro de sus necesidades, porque estamos cansados, porque yo no soy el padre, porque a mí no me corresponde. Sin embargo, debemos tener siempre presente que todos, en cuanto que somos cristianos, hijos de Dios, estamos invitados a salir al encuentro del otro, sobre todo para manifestarle con nuestra vida también la cercanía de Dios. Evitar la pereza espiritual, así como debemos evitar también la pereza física, ¿sí? O anímica. ¿Por qué? Porque la pereza, también lo dicen nuestros padres, es la madre de todos los vicios, ¿sí? Por lo tanto, detrás de la pereza viene todo lo demás, viene la dejadez, ¿sí? En la invitación que se nos hace a salir al encuentro del otro, viene el que nada nos importa. ¿Por qué? Porque la pereza nos va imposibilitando y nos va negando la posibilidad de encontrarnos y de construirnos como hermanos. Por lo tanto, también nosotros debemos tener presente aquella expresión que Jesús nos dice hoy. A nosotros que se nos ha manifestado el amor, se nos invita también a manifestarlo con los gestos concretos frente a nuestros hermanos y también frente a Dios. Jesús termina hablando del siervo fiel y del siervo infiel, mostrando pues las consecuencias de sus actos. Fray, ¿cómo podemos ser hoy verdaderamente administradores prudentes y fieles de los dones que Dios nos confía? ¿Y qué significa también vivir con coherencia cristiana mientras esperamos al Señor? Sí, es interesante porque la imagen que hoy Jesús nos propone acerca del administrador fiel, más que el fiel, el vigilante, y el administrador que se confía y empieza a hacer todo lo contrario de aquello que el Señor le pide, es una imagen ante todo que se nos propone a nosotros. ¿Se nos propone para qué? Para que nosotros estemos también atentos a no dejar que nuestra mirada se desvíe de aquello que es esencial. Y lo que es esencial en nuestra vida como cristianos es reproducir en nuestra vida los valores del reino. Los valores del reino que se pueden manifestar con gestos también, nuevamente gestos concretos, en los ambientes en los cuales nosotros nos desenvolvemos de manera particular, en el ambiente familiar, en el ambiente eclesial y también en el ambiente laboral. Ser coherentes con nuestra condición de vida, incluso cuando ello traiga consigo ciertas incomprensiones. Y ser coherentes porque el que es coherente, como lo dirá también el Señor, gana para sí también el reino, ¿sí? Gana para sí la salvación, podríamos manifestarlo en esos términos. Y no solo ello, ser coherentes implica manifestar con cada uno de nuestros gestos nuestra condición de discípulos y de cristianos.
Fray, para finalizar lo que es esta reflexión, ¿qué pasos concretos nos recomienda dar en nuestro día a día para vivir con esa esperanza? Como tú lo dices, para ser vigilantes y fieles, siendo lo que son servidores atentos y generosos del reino de Dios. Lo principal es no cerrar nuestros oídos a la voz de Dios, no permitir que la pereza invada nuestro corazón y nos impida acercarnos a Él, a escuchar su palabra, no permitir que la pereza o el sueño espiritual invada nuestra vida y nos niegue la posibilidad de reproducir aquello que nosotros hemos recibido de parte de Dios: la misericordia, el amor, la cercanía y ante todo la dignificación de nosotros como hijos. Muchas gracias, Fray, por acompañarnos una vez más, y muchas gracias a todos ustedes, hermanos, por estar aquí presentes, por unirse a lo que es a nuestra reflexión, que en este domingo nos anime a vivir con el corazón encendidos, atentos al paso del Señor en nuestras vidas y fieles en el servicio a nuestros mismos hermanos. No olviden de compartir, activar la campanita, seguirnos para seguir evangelizando juntos. Fray, regalen lo que son esas palabras para tener en nuestro 19º domingo del tiempo ordinario. Asumir en nuestra vida, tomarnos esos energizantes de los cuales hablábamos. Sí, la oración, la cercanía hacia los hermanos y ante todo la posibilidad de manifestar con nuestra vida ese amor que se nos ha concedido a nosotros. Seamos vigilantes, no dejemos que la pereza espiritual invada nuestro corazón y manifestemos también con gozo nuestra condición de cristianos. Al que mucho se le da, mucho se le exige, pero ante todo no temamos, porque Dios, nuestro Señor, siempre nos tiene presente en su corazón y nos invita a entrar en esta dinámica. Paz y bien, feliz domingo en el Señor.